Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 9 de la asignatura Funciones de varias variables 1, en la cual vamos a estudiar los gradientes y las derivadas direccionales. Realmente esta lección va a ser un poco más repetitiva porque cuando yo introduje los conceptos de diferenciabilidad, lo hice comenzando con el estudio de las derivadas direccionales. Lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en esta lección precisamente en el caso de las funciones que van de Rn a R para estudiar algunas propiedades un poquito más repetitivas y en detalle de los gradientes y las derivadas direccionales. Aunque realmente ya lo hemos estudiado prácticamente todo, simplemente queremos condensar toda la información en esta lección. Vamos a hacer también un poco más general que el libro, porque el libro únicamente lo hace para el caso de funciones de R3. O realmente todas estas operaciones que estamos definiendo lo podemos hacer para funciones que van de Rn a R. Y no tenemos que restringirnos al caso tridimensional. Así que vamos a ir viendo cuál es nuestro marco de trabajo para hacer la cuenta. La notación que sigue el libro tampoco es la que a mí más me gusta, pero bueno, vamos a ponerla y vamos a poner la que sería la notación habitual y cada uno que elija cómo le gusta más trabajar con los distintos conceptos. También tengo que decir que el libro, me estoy dejando mucho, pero el libro induce o necesita de unas ciertas condiciones para los resultados que no son las óptimas. Es decir, no hace falta siempre que nuestra función sea diferenciable para algunos resultados que ponemos, basta simplemente la existencia de derivadas parciales. Pero parece ser que se quita de problema diciendo supongamos que todo funciona maravillosamente bien y a partir de ahí tiramos para adelante. Así que bueno, vamos a comenzar recordando qué era el gradiente, que ya lo habíamos estudiado precisamente cuando estudiamos la diferenciabilidad de funciones. Lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en un tipo muy concreto de función. Entonces, sea f una función que va de un subconjunto a contenido en Rn a R, que sea diferenciable en un punto A de nuestro conjunto A mayúscula, ¿vale? Entonces, se define el vector gradiente en A perteneciente a mediante, utilizamos nuevamente el operador nabla de f evaluado en el punto A, y lo que significa esto no era otra cosa que calculamos la derivada parcial de la función f respecto de la primera variable, que podemos llamarla x1, y evaluamos eso en el punto A. Calculamos la derivada parcial de la f respecto de la segunda variable x2 y evaluamos en el punto A. Y así, de forma sucesiva, calculamos la derivada de la f respecto de la última variable que solemos llamar x(n) y evaluamos en el punto A. Recordemos que cuando tenemos el caso de tres variables, en lugar de escribir a lo mejor x1, x2, x3, solemos llamarla x y z, pero eso es simplemente cuestión de notación. Lo importante es que realmente, ¿qué es lo que tenemos? Pues realmente tenemos que el gradiente de una función f que va de Rn en R en el punto A no es otra cosa que la matriz jacobiana de la función f evaluado en el punto A. Solo que para el caso de que es un vector, solemos escribirlo con la notación de gradiente. Después de definir lo que es el concepto de gradiente, tenemos otro concepto que es el de la derivada direccional. Entonces vamos a ver cómo podemos definir nosotros esta derivada direccional. Definición, pues sea f una función también que va de un posible conjunto A contenido en Rn en R a R. Y v, un vector que si queréis poner la flecha arriba, una raya abajo, yo estoy acostumbrado a poner la raya abajo a los vectores, depende de la persona, para gusto de los colores, v en vector de Rn, entonces se define la derivada direccional de f en A en la dirección
v como la notación que utiliza el libro es la siguiente. Ellos escriben la derivada respecto de t de la función f evaluada en el punto a más t por v y todo eso evaluado en t igual a 0. Realmente esta notación lo que nos está diciendo es que precisamente el límite cuando t tiende a 0 de la función f de a más t por v menos f de a y todo ello dividido entre a. Esto sería la notación que sigue el libro, mientras que la notación habitual suele ser escribir una D mayúscula, poner un subíndice del vector que estamos siguiendo y aquí f de a, es decir, orientada en la notación de la matriz jacobiana, porque en cierto modo es un tipo de derivada, lo que pasa es que es una derivada direccional. Y por eso ponemos aquí este vector u. Cuestión importante con respecto a esta derivada direccional. Aquí el vector v es un vector arbitrario de Rn, aunque normalmente solemos escoger, por cuestión de notación y demás, de simplificación, un vector muy concreto. Y es que habitualmente se toma el vector v unitario en la definición de la derivada direccional. Pero ojo, que eso no tiene por qué ser siempre así. Es decir, que la derivada direccional también existe para vectores no unitarios. Se puede definir para cualquier vector. Solo que hay un cierto convenio establecido de que normalmente, si no especifican o si se especifica y se dice siempre vamos a tomar vectores unitarios para que todo el mundo que haga las cuentas llegue a los mismos vectores y los mismos resultados. Esa es la única cuestión que tenemos que tener en cuenta, pero la notación es perfectamente válida para un vector no unitario. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos algunos resultados que nos permiten a nosotros relacionar estos conceptos de diferenciabilidad y derivada direccional. Un primer resultado que tenemos es el siguiente teorema, que nos dice lo siguiente. Nos dice qué pasa cuando la función es buena, es decir, cuando la función es diferenciable. Entonces, sea f una función que va cuando un abierto a contenido en Rn, en la función r, que es diferenciable en el punto A perteneciente a. Entonces, existen todas las derivadas direccionales que vamos a denotar como derivada de v de f en el punto A para cualquier vector v perteneciente a Rn. Y además tenemos un modo fácil de calcular dicha derivada direccional, y es que la derivada direccional de v en el punto A es precisamente calcular el vector gradiente de f, evaluarlo en el punto A y multiplicarlo escalarmente por el vector v. De nuevo, este resultado también es válido para vectores v no unitarios, ¿verdad? ¿Que el vector v es unitario? Perfecto. Pero este resultado es completamente válido cuando el vector v no es unitario. Como consecuencia de este resultado, tenemos el siguiente que nos da una información relativa del comportamiento o del papel que juega el vector gradiente como una dirección propia de crecimiento. Y es que, si en la situación anterior, aparte tenemos que el vector gradiente de f en el punto A es no nulo, entonces
Aquí. Entonces, se tiene que dicho vector gradiente, es decir, si cojo el vector v precisamente como el vector gradiente de f en el punto A, ese vector nos proporciona el vector de mayor crecimiento de la función f. Análogamente, podemos poner aquí una nota, y es que igual que el vector gradiente nos da el vector de mayor crecimiento, tomando el vector w igual a menos el gradiente de f en el punto A, tenemos la de menor crecimiento o mayor de crecimiento, depende de cómo lo queremos entender. Lo mismo es que es lo mismo. Muy bien. Por último, vamos a ver cómo podemos relacionar esto con superficie de nivel y planos tangentes. Es decir, bueno, pues sea, o supongamos que tenemos, ahora vamos a centrarnos en el caso de dimensión 3, es decir, sea f una función que va de R3 en R. Y consideremos la superficie de nivel S dada por, como superficie de nivel, lo que tenemos que S es precisamente todos los puntos X y Z pertenecientes a R3, tales que f de X y Z es igual a C para cierta constante C. Que a veces ponemos aquí que es S sub C. Pues sí, vamos a llamarlo simplemente S. Entonces se tienen los siguientes resultados. Por un lado, nos dice también qué ocurre con el vector gradiente. Y es que si además nuestra función f es de clase C1, es decir, no solo diferenciables, sino que sus derivadas parciales son continuas, y A es un punto de nuestra superficie de nivel, entonces, bueno, en vez de poner A, como estamos en tres componentes, vamos a poner el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, es un punto de nuestra superficie de nivel, entonces el vector gradiente de f evaluado en el punto x0, y sub 0, z sub 0 es perpendicular, podemos llamarlo perpendicular, normal, ortogonal a la superficie de nivel S, ¿de acuerdo? En el sentido de que el producto escalar con cualquier vector tangente a la superficie de nivel, con el vector gradiente, nos sale 0, ¿de acuerdo? Además, tenemos una definición de cómo podemos calcular los planos tangentes. Y es que, con la notación anterior, se define el plano tangente a f o a su superficie de nivel indistintivamente en el punto x0, y sub 0, z sub 0, como el plano pi que viene dado por
el vector gradiente de f evaluado en el punto x0, y sub 0, z sub 0, multiplicado escalarmente por el vector x menos el punto x0, y menos el punto y sub 0, y z menos el punto z sub 0. Todo eso igualado a 0. Es decir, esto no es precisamente, como sabemos que el vector gradiente es un vector perpendicular a la superficie, tenemos precisamente que esto es un vector normal, entonces nos genera el vector normal del plano correspondiente, que es el plano tangente. ¿De acuerdo? Y con esto tendríamos lista todo lo que sería la parte teórica de selección, que como hemos dicho era muy breve, era simplemente repasar estos conceptos de vector gradiente y derivada direccional y ver cómo podemos operar con ellos. Vamos a hacer ahora algunos ejercicios de cómo se aplican estos resultados y las relaciones que hay, tanto bien de definición como de los teoremas que nos permiten usar ciertas caracterizaciones. Vamos a comenzar entonces con el siguiente resultado que nos da la función f de xy igual a z al cuadrado por x más y al cubo y nos dan el punto 1, 1, 2. Entonces queremos calcular la derivada direccional en la dirección de este vector. Podemos hacerlo de dos modos. Lo primero que podemos hacer es decir, bueno, usamos la definición. Claro, lo que pasa es la definición seguramente puede ser complicado. Es decir, vemos aquí que como tengo una función diferenciable, es decir, como f es composición de polinomios, tenemos que es diferenciable en todo R3 y en particular en el punto 1, 1, 2. Entonces vamos a usar la caracterización que nos da la derivada direccional. Es decir, calculamos quién sería el vector gradiente. Y para ello lo que vamos a hacer va a ser calcular la derivada parcial de f respecto de x en un punto genérico x y z. ¿Esto qué nos daría? Nos daría, diríamos respecto de x, nos queda aquí un z cuadrado, diríamos respecto de x, desaparece. Ahora, derivada de f respecto de y en el punto x y z, ¿qué nos daría? Diríamos respecto de y nos queda un 3y cuadrado simplemente. Y por último, la derivada de f respecto de z en el punto x y z, que nos daría en este caso 2xz. Claro, entonces cuando evaluamos en el punto correspondiente, tenemos que el gradiente de f evaluado en el punto 1, 1, 2 sería precisamente, aquí viene el z al cuadrado que nos daría un 4, aquí viene el 3y cuadrado que nos daría un 3 y aquí vendría el 2 por 1 por 2 que nos daría otro 4. Por lo tanto, como tenemos que la función es diferenciable, podemos decir que, bien con la notación del libro o bien con la notación un poquito más correcta y formal, que sería la derivada direccional en esta dirección del vector v de la función f en el punto 1, 1, 2, donde v es precisamente el vector primera componente y sería 1 partido raíz de 5 y la segunda componente sería 2 partido raíz de 5. Tercera componente no aparece la componente j, por lo tanto tenemos que sería 0. Esto sería precisamente el gradiente de f evaluado en el punto 1, 1, 2, multiplicado escalarmente con el vector v. Es decir, que nos quedaría el producto escalar de 4, 3, 4, escalarmente con el 1 partido raíz de 5, 2 partido raíz de 5, 0. Cuando realizamos el producto escalar nos queda 4 partidos raíz de 5 más 3 por 2 nos quedaría 6 partidos raíz de 5. Esto total suma 10 partidos raíz 5. Cuando racionalizamos, esto nos quedaría 10 raíz de 5 partido por 5, que nos daría en total
2 raíz de 5, que precisamente el resultado que nos pedían que salía el 2 raíz de 5. Claro, como decimos, también podríamos haber usado la definición, es decir, si hubiésemos usado la definición, tendríamos que calcular el siguiente límite. Lo que tendríamos ahora es la derivada direccional y la dirección de v de la función f en el punto 1, 1, 2 sería el límite cuando t tiende a 0 de la función f evaluada en el punto 1, a poner 1, 1, 2 más t por el vector v que sería el 1 raíz de 5, 2 raíz de 5, 0 menos f evaluada en el punto 1, 1, 2 y todo eso dividido entre t. Claro, ¿qué nos quedaría entonces? Tendríamos aquí el límite cuando t tiende a 0 de una función f, la primera componente sería en 1 más t partido raíz de 5, segunda componente sería 1 más 2t partido raíz de 5 y la segunda componente sería simplemente 2 menos f de 1, 1, 2, todo ello dividido entre t. Cuando desarrollamos ahora, sustituimos en la función, ¿qué tendríamos? Tendríamos límite cuando t tiende a 0 de quién. Aquí sería el z vale 2, o sea que nos quedaría 4, la x vale 1 más t raíz de 5, pues 4 por 1 más t partido raíz de 5, más y al cubo sería 1 más 2t partido raíz de 5, todo ello al cubo, menos lo que vale f en el punto 1, 1, 2, que sería 2 al cuadrado por 1 menos 4 y al cubo menos 1. Y todo eso dividido entre t. ¿Qué tenemos entonces? Si desarrollamos los paréntesis, nos quedaría el límite cuando t tiende a 0 de 4 por 1, 4, más 4t partido raíz de 5. Ahora al desarrollar este cubo nos quedaría el cubo del primero 1 más el cuadrado 3 veces por el cuadrado del primero por el segundo, que sería 6t partido raíz de 5. Luego vendría 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, que nos quedaría el cuadrado del segundo 4 por 3 sería 12, t al cuadrado y todo eso dividido entre raíz de 5 al cuadrado, que sería 5, más el cubo del tercero, que nos quedaría 8t al cubo partido 5 raíz de 5. Todo eso menos 4, menos 1 y dividido entre t. De este modo lo que observamos es que tenemos aquí un 4 que se me simplifica con este menos 4, un 1 que se me simplifica con este menos 1 y entonces vemos que todos estos términos están multiplicados por t. Entonces puedo simplificar las t con los términos correspondientes. Y así que nos quedaría el límite cuando t tiende a 0 de 4t raíz de 5 entre t, nos queda simplemente 4 entre raíz de 5. 6t raíz de 5 entre t, nos queda simplemente 6 entre raíz de 5. Ahora 12t cuadrado entre 5 nos queda más 12t entre 5. Y por último 8t al cubo entre 5 raíz de 5 entre t, nos queda un 8t al cuadrado entre 5 raíz de 5. Y hacemos el límite de todo esto cuando la t tiende a 0. Cuando la t tiende a 0, como tengo aquí t y t cuadrado, estas partes tienden a 0 y nos queda simplemente que el límite sería 4 partido raíz de 5 más 6 partido raíz de 5, que es precisamente 2 raíz de 5. Es lo mismo que utilizando la definición. También lo podemos hacer, lo que pasa es que tenemos que hacer bastantes más cuentas.
Entonces por eso es tan útil la caracterización anterior que tenemos, porque en caso de que la función sea diferenciable nos queda muy simplificado el cálculo, pero para que veamos que con la definición también nos vale. Aquí observemos precisamente que este vector que nos han dado es un vector normal, es decir, cuando cogemos la norma del vector v, unitario, que es la norma del vector 1 partido raíz de 5, 2 partido raíz de 5, 0, es igual a 1. Pero porque me lo han dado sin el enunciado. Si me hubiesen dado otro vector, yo podría calcular perfectamente, por ejemplo, si hubiese sido simplemente el vector 1, 2, 0, sin estar normalizado. Y podríamos haber hecho las mismas cuentas, lo único que cambiaría este resultado, porque estaría multiplicado por la norma del vector. Simplemente que lo tengamos en cuenta. Ahora, nos piden hallar en este siguiente ejercicio, nos dan una superficie y la superficie coseno de x por y igual a elevado a z menos 2. Nos dan un punto que es el 1 pi 0 y queremos hallar el vector normal unitario a la superficie en dicho punto. Entonces, podemos reescribir la superficie como una cierta función f de x y z igual a 0, siendo nuestra función f de x y z precisamente. Aquí tenemos dos opciones, o pasamos el coseno restando o pasamos el elevado a z restando, a gusto de los colores. Por ejemplo, vamos a pasar el coseno restando, para que nos quede e elevado a z menos 2 menos el coseno de x por y. ¿Y qué hemos visto en teoría? Hemos visto que hay un vector que es un vector siempre normal a la superficie, que sería el vector gradiente. Ah, pues tenemos que calcular precisamente el vector gradiente. Entonces, calculamos las derivadas parciales. ¿Quién sería la parcial de f respecto de x en el punto x y z genérico? Diríamos respecto de x, esto 0, derivada del coseno sería menos el seno, con este menos se convierte en más, es decir, nos quedaría seno de x por y, y cuando derivo x por y respecto de x nos queda un y, ¿vale? Ahora calculamos la derivada de f respecto de y en un punto x y z genérico, que nos daría del mismo modo 0, 0, y ahora derivada de menos coseno es el seno de x por y, pero cuando derive x por y respecto de y, la y es 1 y nos queda que multiplica a la x que sale fuera. Muy bien, y por último la derivada de f respecto de z en un punto x y z, ¿quién sería? El menos 2 desaparece, coseno de x y no depende de z desaparece, derivamos simplemente e elevado a z, que es de nuevo e elevado a z. Claro, entonces, ¿qué obtenemos cuando evaluamos en el punto correspondiente? Que el vector gradiente de f en el punto 1, pi 0 nos daría precisamente como la x vale 1, la y vale pi, aquí nos quedaría pi que multiplica al seno de pi, pero claro, seno de pi es 0, entonces sería simplemente 0. Aquí tendríamos también 0 y aquí tendríamos e elevado a z, que es e elevado a 0, que vale 1. ¿De acuerdo? Bueno, lo importante es que este vector no es nulo, entonces tenemos un vector normal. Ahora tendríamos que normalizar, lo que pasa es que este vector ya es unitario, es decir, ya es un vector normal unitario. Si este vector no hubiese salido unitario, si hubiese salido, por ejemplo, el 1, 0, 1, entonces tendríamos que dividirlo entre su norma. Pero porque aquí nos preguntan por el vector normal unitario, pero yo puedo calcular perfectamente un vector perpendicular o normal que sea el gradiente en el punto siempre. ¿De acuerdo? Lo único que hemos dicho, como me piden unitario, habría que dividir, como ya me ha salido unitario, las cuentas son más sencillas, no tenemos que hacer ningún proceso extra, ¿vale? Muy bien. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Ahora me dicen, me dan un vector R, que aquí no se aprecia muy bien, pero esto es una R negrita, que es el vector X y Z. Y llaman R sin la negrita al módulo de este vector R. Y me piden demostrar que el gradiente de 1 partido por R es igual a menos R partido R al cubo. ¿Cómo vamos a hacer esto?
vamos a hacer pensando quién sería estos elementos. Entonces, observemos que si R negrita, yo le voy a poner con un vector, a esto le vamos a llamar R vector. Si R vector es el punto X y Z, entonces, claro, la R, que es precisamente el módulo de este R vector, no es otra cosa que la raíz de X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, si llamamos precisamente f de X y Z a la función 1 partido por R, que no es otra cosa que como esta función depende de X y Z en la función 1 partido raíz de X cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado, tenemos que vamos a calcular sus derivadas parciales. Cuando calculamos la parcial de f respecto de x en un cierto punto x y z, ¿qué nos quedaría? Esto en realidad lo podemos escribir si queremos como una potencia, como si fuese x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo eso elevado a menos un medio. Entonces cuando derive la potencia, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar aquí el menos un medio por el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a menos 3 medios y por la derivada de el 2x, del x cuadrado, que sería un 2x. Claro, cuando lo simplificamos, el 2 se me simplifica con el 2, aquí nos queda un menos x, y si observamos, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es precisamente lo que hemos llamado r, pero al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría r elevado a menos 3 medios. Claro, análogamente, cuando calculemos la parcial de f respecto de y, que es en el punto x y z, nos va a quedar menos y por la r elevado a menos 3 medios, y cuando calcule la parcial de f respecto de z, en el punto x y z, lo que vamos a tener es precisamente menos la z por la r elevado a menos 3 medios. Entonces, claro, cuando calculamos aquí nosotros nuestro vector gradiente, que tenemos que el gradiente de f en un punto x y z tiene precisamente, no es otra cosa que el vector menos x r elevado a menos 3 medios, coma, menos y r elevado a menos 3 medios, menos z r elevado a menos 3 medios. Perdón, no es está elevado a menos 3 medios, está elevado a menos 3. Porque sería r al cuadrado elevado a un medio, se me simplifica y nos queda simplemente el menos 3. ¿Vale? Que si nos fijamos, aquí podemos sacar, como esto es un vector y tengo elementos en común, lo puedo escribir como menos r elevado a menos 3 por el vector x y z. Pero claro, este vector x y z es precisamente el vector r. Entonces esto nos queda menos r vector dividido entre su módulo al cubo. Y aquí esta función que hemos llamado f, en realidad, ¿quién era f? F era la función 1 partido por r. Y estamos calculando su gradiente, es decir, tenemos que el gradiente de la 1 partido por r es precisamente la menos r entre r al cubo. Y así tenemos demostrado precisamente lo que nos pedían en el ejercicio. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora, ¿qué nos dice? Bueno, nos dan una superficie, que en este caso es una superficie z igual a f de xy, y nos piden calcular la ecuación del plano tangente en cada superficie. Aquí realmente nosotros hemos visto cuál es la ecuación del plano tangente para una superficie de 3 dimensiones, o una función de 3 dimensiones. Aquí tenemos una función de 2 dimensiones. Es decir, realmente tendríamos que escribir z igual a f de xy como
una cierta f mayúscula de x y z igual a 0, donde tiene nuestra f mayúscula de x y z. Pues no es otra cosa que la función f minúscula de x y menos la z. Luego, nosotros que hemos visto, que el plano tangente en un punto x0 y su 0 de una función de tres variables que es la f mayúscula, ahora sí tengo una función que va de R3 en R, tiene precisamente el gradiente de la f mayúscula evaluada en el punto x0 y su 0 z0 multiplicado escalarmente por el x menos x0, el y menos y su 0 y el z menos z sub 0, todo eso igualado a 0. Pero si nos fijamos, ¿quién es este gradiente? Cuando calculamos derivada respecto de x, aquí me daría la parcial de la f minúscula respecto de x. Cuando derivamos respecto de y, me daría la parcial de la f minúscula respecto de y. Y cuando derivo respecto de z, como tengo simplemente el menos z, me daría el menos 1. Además, ¿quién es este punto z sub 0? Si z sub 0 es estudiar cuánto vale f de x0 y su 0 z0, pero eso precisamente el z0 no es otra cosa que f del punto x0 y su 0. O sea que toda esta ecuación, el plano tangente para una función de R2 en R, que es la f minúscula, lo podemos escribir diciendo, bueno, sería multiplicar este gradiente por esto, este derivada parcial por esto, que no es otra cosa que el gradiente de la f minúscula en el punto x0 y su 0 multiplicado escalarmente por el x menos x0 y menos y sub 0, y luego esta última componente que vale menos 1, lo tendríamos aquí y diríamos, pues sería menos el z menos f de x0 y sub 0. Todo eso igualado a 0. Y entonces es habitual encontrarnos esta escritura del siguiente modo. Cuando desarrollamos este paréntesis nos queda el menos z, que lo pasamos al otro lado y nos queda entonces z igual menos con menos sería más f de x0 y su 0 más el gradiente de f en el punto x0 y su 0 que multiplica escalarmente al x menos x0 por el y menos y su 0. Mientras que está la fórmula para funciones de R3, esta suele ser la expresión que solemos escribir cuando tenemos funciones de R2, que es lo que tenemos aquí, que esta función f es una función que va de R2 en R. Entonces nos tenemos que fijar en la primera parte. Bueno, pues para el apartado A calculamos quién sería nuestro vector gradiente de la f minúscula. Y entonces el vector gradiente de la f minúscula en un punto x y genérico, ¿qué nos daría? Esta es mi expresión, lo que tengo aquí recuadrado de f minúscula. Derivamos respecto de x y x al cubo nos queda 3x cuadrado. El y al cubo se anula y el menos 6xy se convierte en un menos 6y. Luego tenemos derivar respecto de y, nos quedaría 3y al cuadrado. Derivamos el menos 6xy respecto a y, nos da un menos 6x. Luego, evaluando, ¿qué obtenemos? Pues evaluando obtenemos precisamente que el gradiente de f en la parte que nos interesa, que son los puntos x0 y su 0, que sería el punto 1, 2, es precisamente, sustituyendo 3 por x cuadrado nos quedaría 3, menos 6 por y sería menos 12, 3 menos 12 es un menos 9, coma, y aquí nos quedaría y al cuadrado 4 por 3, 12, menos 6 nos quedaría simplemente 6. Por lo tanto, lo que tenemos precisamente es que el plano tangente pi sería z igual a lo que vale f en el punto 1, 2, que podemos decir, bueno, sustituimos y nos quedaría 1 al cubo más 2 al cubo sería 9. Aquí tendríamos 6 por 1 por 2, 12, 9 menos 12 menos 3. O lo que es lo mismo, lo que nos aparece aquí, que esto es precisamente lo que vale f en el punto 1, 2. Podemos utilizarlo así o podemos calcularlo si no nos damos cuenta. Es decir, esto de aquí es precisamente el menos 3. Sumamos el gradiente de f en el punto 1, 2 multiplicado escalarmente por el punto x menos 1, y menos 2.
Es decir, ¿cómo nos quedaría toda esta expresión? Nos daría simplemente aquí z igual a menos 3. Como el gradiente de la función f en el punto 1, 2 nos ha quedado el vector menos 9,6, aquí nos quedaría menos 9 que multiplica a x menos 1, más 6 que multiplica a y menos 2. Podemos dejarlo así indicado o si queremos podemos resolver todos los paréntesis, es decir, aquí nos quedaría en total menos 9x más 9, aquí nos quedaría 6y menos 12 y entonces si lo queremos poner todas las variables en un sitio, el 9x lo pasaría sumando y nos quedaría 9x menos 6y más z. Ya tendríamos el menos 3 más 9, nos quedaría más 6, menos 12 sería menos 6, pasaría al otro lado como un más 6, igual a 12. Y esta sería la expresión del plano tangente para la función f de dos variables en el punto 1, 2. ¿De acuerdo? Que efectivamente es la ecuación de un plano en R3. ¿De acuerdo? O sea que no hay ningún problema. ¿Vale? Podemos hacerlo así o podemos hacerlo en general y decir paso el z restando y me queda entonces una función de tres variables que sería x cubo más y cubo menos 6xy menos z y lo hacemos como con la parte teórica de funciones de R3. Aquí hay otros dos ejercicios que son muy similares, simplemente en plan con coseno de x, coseno de y o coseno de x por seno de y, cambian un poco las funciones, pero lo único que cambia en este razonamiento es la expresión del gradiente. El resto es lo mismo, evaluamos en el punto correspondiente y sacamos la ecuación del plano tangente. Y con estos ejercicios vamos a terminar la lección 9 de la asignatura, que esta vez es un poquito más corta para que veáis que la cosa también puede ser muy sencillita. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y entendido bien.